noches, amigos televidentes de Canal N. Una nueva edición de Agenda Política se inicia en este momento, 7 y 1 de la noche. Son varios los temas que vamos a tratar aquí en este su programa. Soy Enrique Castillo y los invito a escuchar la conversación que tendremos con 3 congresistas de partidos que durante la semana han cruzado lanzas, pero en cantidad. El fujimorismo, el aprismo y el pepecismo. Estarán presentes aquí a través de Luz Salgado, Javier Velázquez Quesquén y Javier Bedoya Vivanco, para que nos hablen sobre el diálogo con el gobierno, las críticas de Lourdes Flores al APRA y al fujimorismo, este matrimonio político que se plantea entre el APRA y el PPC, ¿no es cierto? Todavía parece noviazgo, o por lo menos se están cortejando, pero ahí está el planteamiento. Y algunos otros temas que los relacionan y a veces los separan. Estará también con nosotros el señor ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Él seguramente ampliará su respuesta a Alan García con respecto a esta prórroga para la formalización de los mineros informales. Y también estaremos conversando con la presidenta de ESALUD, la reforma en el sector y lo que se ha planteado además como posibilidad, y es que 3 instituciones, ESALUD, el Ministerio de Salud y el CIS, formen parte de una sola entidad. Así es que con todos ellos conversaremos de estos temas que directamente le interesan a usted. Hoy día la República ha ofrecido una nueva encuesta, una nueva caída del presidente de la República. Apoyo lo mostró en 29, hoy GFK lo plantea o lo muestra en 26 puntos. Ahí tienen ustedes el cuadro. No para de caer el presidente de la República. Ni sus logros en el BRAE, ni los llamados al diálogo, ni las manos tendidas a la oposición salvan al presidente de la República, Ollanta-Humala, de una caída. Aparece por todos sitios, trata de que la gente le crea, pero no sucede. La población parece que ya le perdió la confianza. Ojalá por el bien del país que esto se pueda revertir. Pero ahí lo tenemos, miren ustedes. Desde el mes de enero, 55, 53, febrero y marzo, abril 47, mayo baja 44, junio 30. En julio tiene un pequeño piquito hacia arriba y después cae. Agosto 26%. Ya está pues bajando de base 2. Y la desaprobación sigue subiendo, 67% de 61 que está en julio, ahora está en 67%. Y el siguiente cuadro nos muestra lo que la población plantea como posibilidades de diálogo. Dice, para buscar soluciones a la actual situación económica, ¿con quiénes cree usted que debe reunirse el presidente y dialogar? Con la población, 39%. ¿Qué le está diciendo? Parece. Escuche a la calle, escuche a la gente, escuche las demandas de la población. Con presidentes regionales, 31%, con líderes de partidos de oposición, 22%, tercer espacio. No lo plantea como una prioridad, como lo plantea el primer ministro Jiménez. Parece que el primer ministro se olvidó que la población tiene demandas más concretas y más importantes. Y también con expresidentes, 19%, líderes de movimientos locales, 18%, intelectuales, 17%, la iglesia, 7%, en fin, esto es un cuadro que plantea los reclamos de la población. Ya estamos en esta mesa, sentados con Luz Salgado, Javier Bedoya Vivanco y Javier Velázquez Quesquén. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Enrique. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Enrique. Bueno, empecemos por el primer tema. Lo planteo para ir en orden, los preliminares y después lo del fondo. ¿La baja en las encuestas? No, ese no es el preliminar. El preliminar es esta discusión entre sus partidos. El pepecismo, Lourdes Flores ataca al fujimorismo de cálculos políticos, le dice al APRA que también juega ahí, que el presidente se hace el papito de la política, ¿no? Quiere mostrarse como el gran generador de todos estos temas. Y, pues me voy a saltar la cortesía, perdónenme usted, pero como el que acusa es el PPC, voy a plantear que sea Javier Bedoya el que inicie este debate. ¿Por qué ustedes atacan al fujimorismo? Así no quisiera dialogar, es su derecho. ¿Por qué lo atacan? ¿Y por qué al aprismo, que está cambiando de posición, que dice primero pongo condiciones y después dice ya no las pongo, igual lo atacan? No entendemos. Creo que la pregunta la has dado, tú mismo has dado la respuesta al formular la pregunta, ¿cuál es? Enrique, pero ¿sabes qué? Yo quiero darle un giro a la respuesta. A ver.
Para mí lo fundamental no radica en los dimes y diretes de semanas pasadas, que es la etapa que precisamente las colectividades políticas queremos superar. Creo que en eso hemos coincidido y creo que se ha abierto una posibilidad de diálogo con el gobierno. Lo que tenemos es problemas nacionales que no están siendo solucionados y en donde aparentemente el gobierno siente la necesidad del concurso nacional en una primera ronda con líderes políticos y después con otros sectores de la actividad nacional. ¿Podemos los políticos negarnos frente a un llamado del gobierno en un momento de necesidad, en un momento de crisis, en un momento en que, como acabas de señalar, las encuestas bajan el respaldo al presidente y el rechazo se aumenta sustancialmente? Sí. Lo que quiero resaltar, Enrique, es los políticos podemos tener divergencias y es parte de la democracia, precisamente el presentar ante el electorado alternativas. Pero un punto en común en los políticos es que desde cada óptica todos coincidimos en nuestro amor y nuestro interés por el Perú. Y que cuando se trata de sacar adelante el Perú, cuando estamos en una situación en que estamos viviendo el coletazo de la crisis económica de Europa y de Estados Unidos de hace un año que recién nos llega, y que es un coletazo, en Europa y en Estados Unidos ya están superando la crisis, lo que pasa es que aquí llega todo con efecto retardado. Pero cuando estamos atravesando un momento de esa naturaleza, cuando la ciudadanía sigue sintiendo que no está protegida, que hay inseguridad, cuando vemos que hay millones de soles que están en las arcas fiscales de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, que no tienen capacidad para invertir, pero quien se lleva en eso las glorias es el gobierno central, que es el que más ineficiencia para invertir se está demostrando. Cuando vemos que sigue entrabada la administración pública para facilitar las inversiones que podría paliar perfectamente este coletazo final de la crisis de hace un año en Europa, ¿podríamos negarnos? Don Javier Bedoya, perdóneme, pero muchos podrían decirle, y algunos de hecho lo han planteado, que este gobierno lo único que está haciendo es, y esa es una de las teorías, es que está planteando un alto al fuego, como dirían los niños, chepi, porque siente que se le ha venido al mundo encima, se caen las encuestas, no supo manejar el tema económico, y entonces para distraer a la oposición y para que la oposición no lo golpee como el gobierno ha golpeado a la oposición durante estos 2 años, dice, vengan y conversemos. Yo le pregunto a usted, y brevemente para después pasar a nuestros otros 2 invitados, ¿cree usted que el gobierno va a escucharlo a usted, a los demás partidos, y va a decir, tomo nota y voy a implementar lo que me estás planteando? Puede ser, Enrique, que escuchando no solamente a mi partido, sino a las otras colectividades, se encuentren muchos puntos de coincidencia. Y yo no creo que frente a eso vayan a negarse. Si el cálculo político del gobierno es buscar un paréntesis, una tregua, para calmar las cosas y no seguir ellos deteriorándose, y este va a ser un diálogo de sordos que a nada concreto va a llevar, lo sabremos en pocas semanas y la ciudadanía lo va a medir. Bueno, el presidente de la República ha sido el primero en bajarle la llanta al diálogo al decir, no, con candidatos que llamen por teléfono, ni siquiera ha dicho que lo busquen, o el primer ministro lo va a buscar, que llamen por teléfono al primer ministro. Luz Salgado, ¿qué nos dice usted? Sí, de acuerdo con el primer análisis que hace Javier en cuanto a los graves problemas que nos aquejan y en el que todos debemos hacer los esfuerzos necesarios para sacar al país adelante. Pero tú no puedes en esta política confrontacional que ha tenido el presidente Ollanta y sus ministros creer muy fácilmente. Y lamentablemente en esta confrontación, a pesar de que Javier no lo ha querido decir, ha contribuido también Lourdes Flores, ¿no? En vez de pelear, arreglar las cosas, empieza a atacar también. Y entonces yo no entiendo al PPC, porque si nosotros estamos puestos como oposición dentro de una coyuntura en la que nos ha dejado la población casualmente para ser vigilantes, para hacer el control político, para ser fiscalizadores, hay posiciones en algunos casos coherentes como la de Javier, pero entre ellos mismos en el PPC no se entienden. Yo ya no quiero traer a colación los graves problemas que ellos han tenido también y que han terminado en una bancada muy pequeña, pero creo que Lourdes ha hecho muy mal en vez de paliar los ánimos, calmar las aguas, ponerle más carbón al fuego, ¿no? Y bien ha hecho Keiko en decir,
creo que se ha apresurado, y lógicamente se ha apresurado, porque nosotros estábamos en todo el derecho de exigir, no exigir como una condición, pero sí pedir que para supuestamente un diálogo en el que tú tienes que tomar decisiones, porque si es el diálogo para la foto, para la figurita, o como tú mismo has dicho, para calmar a la oposición, no puedes. Se necesitan respuestas, ¿de verdad quiere consejos? ¿De verdad quiere tomar las iniciativas que se le pueden dar? Entonces tiene que trabajar al más alto nivel, porque si no, el presidente va a estar lejano a esta conversación, a este diálogo supuestamente, y puede decir en muchos casos, bueno, yo no estuve ahí. Y lo primero, y lo que ha salido en las encuestas, mira, aparte de que tiene que conversar para mantener un clima armonioso con la clase política, el diálogo no es malo, el diálogo tiene que darse dentro de los políticos, pero el presidente tiene que escuchar al pueblo. Oye, hoy día el pollo está a 8 soles, la papa a 2.50. La inseguridad en las calles porque te están asaltando, ya no puedes caminar ni siquiera con un poco de sencillo, porque por ese sencillo te están destrozando en la calle. Esos son los problemas que la población tiene, y creo que son las soluciones que tiene que dar de inmediato, de inmediato. Bueno, yo creo que el diálogo simbólicamente tiene un éxito, el hecho de que el gobierno que se instala con el señor Jiménez como primer ministro levanta como bandera el diálogo. Recuerda a Jiménez cuando juramenta y ha hecho durante su gestión una gestión de confrontación. Y obviamente ahora que pare y que el solo hecho que convoca un diálogo para parar este gobierno de la confrontación y no de la concertación como debería de ser, utilizando como pretexto, por si acaso no es verdad, no es verdad. La única crisis que tuvimos fue la de los 2009. Los efectos son los que está viendo ahora. Lo que pasa es que no ha habido una nueva crisis. Lo que se trata de encubrir supuestamente con la caída del precio de los commodities, que se ha caído, y si se hubiera preveído una política más compacta, un esfuerzo más alineado de todo el gobierno para tratar de disminuir los efectos perniciosos de la caída de los commodities, no tuviéramos las dificultades en crecimiento ahora. Entonces, esa incompetencia de gestión, el dedicarse en el Parlamento, su bancada alineada solamente a confrontar, a perseguir y no gobernar, porque ellos los han elegido para gobernar. A nosotros el país nos ha elegido para hacer una oposición constructiva. Entonces, el diálogo, evidentemente, la fuerza democrática no se puede negar. El diálogo, como tú lo has planteado, ¿acaso tú crees que el Premier va a recoger las propuestas que le hemos alcanzado con mucho esfuerzo de hace 2 meses? Si hubieran recogido algunas de esas propuestas, se hubieran resuelto algunos problemas en el país. Entonces, creo que simbólicamente la sola convocatoria tiene un éxito simbólico, que es que reúnan las fuerzas políticas democráticas para alcanzar sugerencias. Nosotros vamos... Yo no sé, perdóneme, ¿usted quiso decir que es el reconocimiento del fracaso del gobierno? Por supuesto, por lo menos de una gestión de confrontación. Una gestión de confrontación que se dan cuenta ahora que comienza a tener efectos en la desconfianza no solamente de la población, sino de todos los agentes sociales, de ver un gabinete que se dedicó durante 1 año a confrontar con la oposición como si esa era su tarea primordial y no gobernar. Uno de los temas que sorprende es que este diálogo no tiene una mecánica establecida, no tiene una prioridad en los temas. Han dicho, bueno, tal y tal tema, y los que vengan. No tiene las formas. Claro. Hasta ahora. Y lo otro, si han llamado a Keiko, no la han llamado. Y lo otro que me ha sorprendido, es que digan, el primer ministro ha dicho, esto es, si le bajamos la crispación al momento político, tremendo. Y si también resolvemos algunos temas de pobreza, bueno, ¿no son esos los temas principales? O sea, ¿cómo se resuelve el tema de la crispación? ¿Con foto pública o ofreciéndole al APRA, al fujimorismo algo, y el fujimorismo y el APRA tendrán que ofrecer algo? ¿Cómo cortarle las uñas a la oposición? Trabajando. ¿Cómo se crispa o cómo se alivia la crispación, don Javier? El primer paso es un diálogo, y fruto de ese diálogo tienen que salir soluciones. Primero es coincidir o no sobre cuáles son los primeros problemas que confrontamos. Tenemos un país que está entrando en una falta de inversión. ¿A qué se debe esto? El coletazo de la crisis internacional puede ser que, superada la crisis en Europa y en Estados Unidos, los capitales que vinieron acá están retornando a sus países
puede ser, pero también tiene que haber una rectificación en las expresiones del presidente que últimamente han sido muy poco felices. Declaraciones respecto a las visas para los peruanos que viajan en Europa, que es para turismo por corto plazo y que el presidente, perdone la expresión, pero entorpece la dación de esas visas sobre la base de decir así los peruanos podrán ir a trabajar allá. No, si eso es lo que no quieren. Que vayan como turistas, sí, y eso es lo que se quiere facilitar. O el presidente salir a anunciar que estamos en una crisis que inmediatamente origina una paralización, cosa que se ha superado a los pocos días como consecuencia de la calificación que los organismos multinacionales han hecho sobre la economía peruana. Entonces, lo primero que tenemos es prudencia en las declaraciones, coincidir en cuáles son los temas fundamentales, y los temas fundamentales creo que pasan, 1, por la inseguridad, 2, por la generación de trabajo. Y para la generación de trabajo tienen que hacerse varias cosas. En primer lugar, desentrabar valga la redundancia, las trabas burocráticas que subsisten y que impide la inversión. La inversión genera puestos de trabajo y eso entonces aleja a la gente también de la delincuencia y de la inseguridad. Tienen que haber un liderazgo claro, firme. El gobierno permanentemente se anda disparando a los pies, permanentemente da muestras de debilidad. Lo ha dicho ayer y anteayer el que fue primer ministro de este régimen, el señor Valdés, que le falta firmeza. Él evoca casos como el Conga, pero hoy en día estamos viendo, por ejemplo, la marcha atrás que ha dado el gobierno en la lucha contra la minería ilegal que está destrozando en la zona de Madre de Dios toda la selva peruana. Y está simplemente dándoles un plazo adicional de 3 años, o sea, está pateando la pelota para que el próximo gobierno tenga que encarar el asunto. Hay entonces muchas cosas y que competen fundamentalmente al Ejecutivo. La oposición ha sido generosa, hemos fiscalizado, hemos interpelado, no hemos censurado. La oposición ha estado en su rol, ha delegado facultades en temas vitales que el gobierno ha pedido. No es entonces en la cancha de la oposición que han habido los problemas, sino en las incoherencias internas del propio gobierno. Bueno, ahora tendremos justamente a uno de esos futbolistas acusado de patear la pelota para más adelante con nosotros, el ministro Manuel Pulgar. Luz Salgado. Sí, tú decías si los fujimoristas vamos a pedir algo. No. ¿O van a recibir algún ofrecimiento del gobierno? De ninguna manera. Yo creo que ese tipo de negociaciones no deben darse casualmente, porque eso es lo que rechazamos y rechaza la población. Lo primero que tiene que hacer es bajar el tono. Esta actitud ¿El gobierno? Esta actitud confrontacional a nosotros nos ha dicho oposición destructiva. Y por eso que la primera vez cuando llamaban al diálogo, ¿qué quieren dialogar con la oposición destructiva? Pero como bien ha dicho Javier, y nosotros no hemos aceptado estar, ellos sí, en una mesa directiva, casualmente para que no digan, no, ya los fujimoristas por estar en la mesa directiva. No, de ninguna manera. Estuvieron porque somos los 5 años del quinquenio pasado. Bueno, Javier, nosotros no pedimos nada, ni vamos a pedir nada, ni vamos a condicionar nada, pero sí queremos que tomen acción. Yo creo que el diálogo es importante, mantener las formas es importante, pero lo que tiene que hacer es resolver problemas, y nosotros hemos demostrado nuestra actitud dialogante. Mira, en este problema de salud, de las enfermeras, de los médicos, quien ha intervenido mucho es un congresista del fujimorismo, médico, Segundo Tapia, y que le han agradecido casualmente a los gremios porque ha servido casualmente para limar esas uñas que tú dices, limar las asperezas. En el tema de los cafetaleros, ha estado nuestro congresista Parión y ha estado el congresista Reate ayudando al ministro. Yo he sido convocada el otro día por la ministra de Mincetur para ver el tema, cómo ayudamos a esta nueva invitación que tienen para la Alianza del Pacífico, que me parece muy importante. O sea, estamos en la parte constructiva, no nos pueden pues poner o arrinconar por el hecho de ser fujimoristas y ponernos una etiqueta de la oposición destructiva, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de conductas no son las que colaboran al mejor diálogo. Y luego lo otro es que el gobierno tiene que trabajar, y en lo que necesite apoyo lo vamos a hacer. Ahora, pero ellos son los que tienen la obligación de resolver problemas, por eso son gobierno. Ahora, estos diálogos, primero, para ser sinceros, para ser bien hechos, tienen que hacerse con tanta pompa, con tanta reunión, no es necesario. ¿Tienen que hacerse así? No, yo creo, diré lo siguiente,
ir a esta convocatoria al diálogo de ninguna manera significa repartija, lo descartamos categóricamente. Nosotros hemos hecho un conjunto de propuestas y hemos puesto, como lo ha dicho el presidente García, a disposición técnicos de alto reconocimiento internacional. Y que hay quienes han dicho que se han propuesto condiciones para que ya no haya megacomisión, para que nos olvidemos de los nacimientos. Estamos curados de eso, no tenemos miedo de eso. Nosotros no participamos en ninguna repartija. En la última que hubo al Congreso nosotros claramente nos opusimos a eso. Y éramos 4 parlamentarios y no tenemos miedo a una comisión que investigue. Si tiene que determinar responsabilidades, que la determinen los responsables, que sean severamente sancionados. A ese diálogo vamos como demócratas. Mi apreciación personal es que va a ser poco lo que se va a lograr de ahí, porque de lo que se trata no es de decir se viene la crisis en la época de la vaca flaca, sino que hay una absoluta incompetencia en el gabinete. Este gabinete es un gabinete ya que está en cuidados intensivos. Lo que se expresa en las encuestas es un tema que no lo resuelve la oposición, la confianza. ¿Y este diálogo es un balón de oxígeno para que dure un poquito más ese gabinete? Yo creo que ha sido una maniobra del gobierno para tratar de un tema de esta tendencia que de la caída de las encuestas, tiene que ver mucho con confianza, Enrique. Confianza. El país le ha perdido confianza a un gobierno, que no hay un líder que conduzca una política de impulsar el crecimiento, promover inversiones. El gobierno se ufana de haber resuelto 50 conflictos. ¿Sabes qué? Yo 50 conflictos, 41 han cedido. Como han cedido groseramente en este tema de la minería ilegal. Han seguido en el tema de los cafetaleros. O sea, hoy día todo el mundo sabe que tirando piedras en la calle, tomando las carreteras, el gobierno va a capitular y le saca su decreto supremo, su decreto legislativo. Entonces así no se resuelven los conflictos. Entonces los peruanos se dan cuenta que el presidente Humala no tiene convicción en este modelo de desarrollo. Entonces no reivindica un liderazgo que necesita el país para impulsar el crecimiento, las inversiones, la generación de empleo. Eso está en manos más de competencia del gobierno. A nosotros no nos eligieron para gobernar ahora. Creo que tenemos algo de experiencia que ofrecer, se le ha ofrecido sin condiciones, sin necesidad de tener militantes asalariados. O sea, todos esos documentos que se han preparado es producto de una experiencia que hemos vivido, sabemos la complejidad de lo que es gobernar. Y creo que el grave error que ha cometido este gobierno es no alinear su fuerza parlamentaria y todos sus equipos para gobernar el país y no para confrontar. Esa es otra de las cosas que sorprende, porque cualquier diálogo hubiera pasado por establecer metas concretas, proyectos de ley y normas en el Congreso de la República. Que tienen la mayoría. O sea, el Congreso es el ámbito para conversar. Y tienen los votos. En largo plazo, el acuerdo nacional lo tenían ahí. Y por último, en una situación política, pues los líderes políticos, si se reunieron en Palacio de Gobierno para lo de la Haya, ¿por qué el presidente no los convocó nuevamente para una situación como esta y decir, señores, la crisis se nos puede venir, así que conversemos civilizadamente? Pero el presidente casi como que le carga toda la mano a Juan Jiménez, y efectivamente, el día que se vaya Juan Jiménez, se acabó todos los acuerdos. ¿Con quién fue el diálogo? ¿Con quién fue el diálogo? Pero bien, no tengo más tiempo, pero sí no puedo dejar de preguntar lo siguiente. Don Javier Bedoya, ¿da usted su consentimiento al matrimonio con el APRA para el 2016? Padrino, el padrino. Mira, ¿Está usted de acuerdo? No, es que no es un sí o un no. Yo he sostenido que uno de los graves problemas que confronta el país es que el sector de centro está muy fraccionado, lo que le ocurrió a las izquierdas hace 30 años. Hoy en el centro confluye el APRA, nosotros, Castañeda, PPK quiere entrar, en fin, no sé cuántos actores, Acción Popular, cuántos actores más pueden haber. Esa situación, ese fraccionamiento es lo que originó que hoy esté en el gobierno quien en ese momento representaba un extremo de izquierda, que no ha sido así el gobierno como lo han conducido, pero esa era la alternativa. ¿Usted está de acuerdo entonces? Yo estoy de acuerdo en la necesidad de llegar a un entendimiento para el 2016 de ser posible. ¿Entendimiento electoral? No solamente, sí, y de gobierno, y no solamente con el APRA, sino con varias otras fuerzas que confluyendo en el mismo centro político tienen solamente matices de diferencia. ¿Eso incluye a Alejandro Toledo y Perú Posible? ¿Y al nacionalismo del presidente Ollanta? Sobre la base de programas, si es que confluimos, sí. Sí. Pedro Velázquez, ¿acepta usted esa propuesta? Diré primero que Lourdes Flores es una reconocida demócrata. Ella ha hecho esta reflexión, creo que es una reflexión de una política muy madura, con mucha experiencia.
Nosotros todavía, esto no se ha formalizado, este es un tema de una reflexión, de una lideresa que nosotros de ninguna manera como demócratas la rechazamos, pero eso no es un tema que está en discusión en el partido, en su momento se verá, pero creo que es importante que los peruanos juntemos nuestros esfuerzos para consolidar este modelo de desarrollo. Cuando se dice el diálogo y la prioridad de la agenda es el crecimiento, no está en manos de la oposición. ¿Cuándo hemos visto nosotros a los fujimoristas, a los del PPC, nosotros conspirando contra el modelo de desarrollo? Se me está yendo usted. ¿Acepta usted esa mano que le tiende a Javier Bedoya? De Lourdes Flores, por favor, nosotros del PPC le tenemos un reconocimiento a su líder histórico, al papá de Javier, que tuvo la grandeza de deponer su candidatura para que Haya de la Torre fuera presidente de la Asamblea Constituyente. De tal manera que nosotros no decimos no y que nos cerramos. Yo creo que dialogar, conversar, llegar a acuerdos en favor del país es un renunciamiento que no puede ser un partido de... ¿Y el fujimorismo cómo ve ese matrimonio? Bueno, esos son cálculos políticos, ¿no? Y Lourdes decía que Keiko tenía cálculos políticos. Esos son cálculos políticos que no son malos. Ellos pueden estar coincidiendo en muchas tareas. Yo le escuché decir a Lourdes que con el fujimorismo nada. No sé si Javier también diría lo mismo, porque si estamos construyendo algo para la democracia y para el país también, ¿él también piensa en excluirnos? ¿Serían las dos posiciones del PPC? Estoy doblemente interrogado hoy día, tengo dos invitados. No, es pero que concretamente, tu lideresa ha dicho eso. Así es. Yo coincido en muchas cosas de los planteamientos que el fujimorismo durante los 7 años que he convivido con ellos en el Congreso han tenido. Hay algunas actitudes que no comparto, algunas cosas extremas que no comparto. En resumen, ¿los aceptaría en ese espectro? No hemos podido estar por si acaso todavía nosotros en ese matrimonio. No avalamos ninguna, no vamos a ser los padrinos, ni vamos a presentar los aros, nada de eso todavía. Mira, dejemos que ellos dos entiendan. Hace unos días los fujimoristas de los apristas le dimos los votos a Javier para que él pudiera liderar una candidatura de oposición. Sin pedirle nada. Eso no es un acuerdo político, eso es un beneficio del país. Pero Lourdes Flores ha hablado de la alianza electoral de hay que rechazar eso. Es una reflexión. Nadie rechaza, acá se está preguntando nada más. Yo sí rechazo porque ella nos excluye a los fujimoristas de cualquier diálogo democrático. Pero si ustedes si los hubieran incluido no lo rechazarían. No, es que no vamos a entrar en ningún matrimonio. Nuestro compromiso es con el pueblo. Luz Salgado, Javier Bedoya. Javier Bedoya, muchísimas gracias por esta presencia. Vamos a ver qué ocurre. Ustedes son los primeros mañana en entrar al diálogo, ¿no es cierto? Mañana al mediodía, sí. Los primeros. Vamos a ver qué ocurre. No conozco más detalles. ¿Qué temas van a ver? No hay agenda predeterminada. No hay nada de eso. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos con uno de los aludidos, un miembro del gabinete. Manuel Pucal Vidal, el ministro del Ambiente, acusado de formar parte de toda esta situación que le da las posibilidades a los mineros informales e ilegales de seguir depredando Madre de Dios.